Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema de la conciencia del ser. Ya hablamos de todo el tema o las partes importantes del alma, que es el llamado del alma, el viajero del alma, el eco del alma. Y esto tiene que ver un poco también con toda esta situación. La conciencia del ser, muchas veces te han dicho o han hablado que nosotros debemos ser conscientes o tener más conciencia de muchas cosas y no nomás de una conciencia que tenemos que tener como de esta parte mental, ¿no? Sí, una conciencia espiritual, que también hablaremos de eso, pero aquí radica también en cuando tú entiendes a tu alma, entonces vas a tener esa conciencia del ser. La conciencia del ser es lo que tú eres, cómo lo manejas, de qué forma lo sientes, lo emanas, esa parte interna de ti que puede ser la conexión en cierta forma de la parte álmica con la parte mental, ¿no? Entonces tu conciencia es esto que tú eres, cómo lo manejas, de qué forma vas fluyendo o no fluyendo. Si eres consciente, esta parte de la conciencia es reconocer y aceptar lo que eres, cómo eres. Este momento que tú tienes en el sentido de reconocerte, que a veces es muy complicado y que hemos hablado de algunas situaciones, acuérdense que desmenuzamos como esta parte emocional, espiritual y demás para que entendamos muchas cosas. No es que nada más, pues es que muchos te dicen es ser consciente, vamos a abrir la conciencia, pero no te explican realmente desde qué momento tú tienes que ser más consciente de ti. Por eso el consciente del ser es desde tu interior, ¿no? Desde la parte álmica, desde la parte emocional, si eres resiliente o no eres resiliente, si de alguna forma tú eres consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Esta parte de la conciencia, decir, reconozco y acepto lo que soy, ¿no? Darte cuenta de sucesos o decisiones, buenas o malas, que tienes que ver con el libre albedrío también, ¿no? Cuando tienes esta parte de soy consciente de lo que hice, significa que acepto lo que estoy haciendo. Estoy viendo cómo son las cosas positivas, negativas, cómo lo estoy manejando, de qué manera me estoy esforzando, de qué manera tengo esa causa-consecuencia de lo que estoy haciendo, ¿no? Y aquí hablaríamos de la ley de la causa-consecuencia en muchos sentidos, porque esta parte cuando no eres consciente, o sea, que lo haces o lo dices o lo manejas por hacerlo, ¿no? Que dices, bueno, nomás lo sentí, lo hice, no tienes esa parte mental de decir, soy consciente de lo que estoy haciendo. Reconozco que lo estoy haciendo de mala manera o de buena manera o de alguna forma. Y es esta parte, es una gran diferencia que lo puedes hacer de una forma o decir o sentir de alguna forma, digamos, emocional y otra muy diferente que sí seas consciente de lo que estás diciendo, consciente de lo que eres y consciente de las cosas que puedes hacer, es como ese reconocimiento y aceptación de cómo estás, de qué manera estás fluyendo o no fluyendo, si tomaste una decisión buena o tomaste una decisión mala. Nos cuesta mucho como esta parte, ¿no? Decir, es que todo el mundo te habla de la conciencia, pero no es reconocer hacia lo que estamos haciendo, ¿no? Esta parte de analizar y decir, a ver, si acepto que lo hice mal o si acepto que lo hice bien, ¿no? Es esta parte de aceptación, como quien dice, y entonces esa parte de decir, híjole, sí sé lo que tomé en cuenta, sí sé lo que dije, sí sé lo que hice, sí sé cómo lo estoy haciendo y de qué manera lo estoy haciendo. A veces nos cuesta mucho trabajo esa parte, ¿no? Porque a veces no somos como esta manera de reconocer ciertas cosas. Por eso es como esa conciencia de decir, sí, ¿no? Cuando te dicen es que tu conciencia luego te va a lastimar o te va a decir. Entonces la conciencia del ser es ese reconocimiento de lo que estás haciendo, ¿no? Desde el momento que incluso puedes ser resiliente de algunas situaciones o circunstancias que hemos hablado de este tema, de la resiliencia, que muchos no son resilientes a muchas situaciones o que no tienes una inteligencia emocional también en ciertas situaciones, ¿no? Dices, es que no tengo esa inteligencia emocional, nomás dice las cosas por decir, lastimas a la gente porque quieres hacerlo. Y como dice, sí reconozco y sí tengo esa manera mental o emocional, conjunto de que sí sé que estoy lastimando a alguien. Y también esa parte racional y emocional que sí sé que no estoy bien o sí sé que sí estoy bien, ¿no? Reconocer esta parte de qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal.
Por eso cuando no tenemos esta parte de la inteligencia emocional, no es que no tengamos la conciencia, sino que a veces la inteligencia emocional no la llevamos a cabo como debe ser, ¿no? Desde la parte de decir cómo soy, cómo estoy, de qué manera yo me puedo desarrollar. Y eso tiene que ver desde que te observas a ti mismo y das esta parte de retrospección personal, ¿no? Decir, ¿estoy bien o estoy mal? Y a veces nos cuesta mucho trabajo porque a veces no sabemos lo que estamos diciendo o no somos esta parte en este sentido de ver que si estamos bien. Por eso es cuando dicen, no eres consciente de lo que estás haciendo o si eres consciente de lo que estás haciendo. Y es una gran diferencia de ser consciente y no ser consciente. Por eso cuando eres consciente de tu ser o del ser, es esta parte cuando tienes la parte álmica de lo que hemos hablado, desde que cómo te habla tu alma, desde cuándo te conectas con ella, desde cómo entiendes el lenguaje álmico, se maneja desde la conciencia también, ¿no? Reconozco y acepto. Entonces, cuando tienes esa conciencia de ver que estás bien, entonces es cuando tienes esta manera de aceptar, incluso cuando tienes esta parte emocional, dijéramos, ecuánime, o la inteligencia emocional que te está llevando a ciertas cosas positivas, incluso negativas, pero es como este momento de decir qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo lo estoy haciendo y de qué manera lo estoy haciendo. A veces nos cuesta mucho trabajo como el manejarlo, o cómo hacerlo, o cómo tenerlo, o de qué manera podemos fluir en cierta forma. A veces nos cuesta mucho comprenderlo o nos cuesta mucho hacerlo. En ciertos momentos o ciertas cosas no podemos hacer cosas, ¿no? Si dijéramos, va a decir, ¿cómo no podemos? Sí, porque a veces es parte que a veces fluyes por fluir o haces por hacer y no te das cuenta lo que es bueno o lo es malo. A veces sucede, no siempre. Vas a decir, ay, bueno, Alma, pues a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos. No, sí, a veces pues muchas veces sí te das cuenta. Y si eres consciente de lo que dices, cómo lo dices, de qué manera lo dices. Por eso cuando nosotros tenemos esta parte del ser, es como ser esta parte ecuánime, desde tu parte álmica, desde tu parte emocional, desde tu resiliencia, desde la aceptación emocional que podemos tener, de decir sí, no, desde el sí, es todo un conjunto al final, ¿no? De cómo reconocemos y cómo no reconocemos lo que estamos haciendo o no haciendo, diciendo o no diciendo. Nos cuesta mucho trabajo. Hay gente que es resiliente y hay personas que no son resilientes, ¿no? Aceptar, reconocer para que los caminos se vayan dando, esta parte de enfocarte, esta parte de hacerlo, porque a veces nos desenfocamos muchas veces, o sea, el desenfoco es como la naturaleza del ser humano, no nos enfocamos a lo que queremos hacer o no estamos fluyendo a lo que queremos hacer. Nos cuesta mucho trabajo porque hay gente que es aprensiva, porque hay gente que pues tiene la parte de la autoestima baja, que acuérdense que esto también tiene que ver con la autoestima media para que tú seas consciente de tu ser. No es que tengas una autoestima alta, sino media para que entonces entiendas, comprendas cómo lo estamos manejando. Nos cuesta mucho trabajo entender lo que sucede contigo, tu entorno, tu medio, la parte social o la parte que está en tu entorno familiar o simplemente la sociedad que está cerca de ti. Nos cuesta mucho trabajo porque no reconocemos ciertas cosas, pero cuando tú ya entiendes cómo esa parte de tu conciencia es como empezar, como se dice, de cero, en el sentido de ser, ¿qué estoy entendiendo desde mi parte álmica para que entonces tengas la parte racional y entonces tengas esa conciencia del ser? De cómo estás, de qué manera estás, de qué reconoces, de qué no reconoces, de qué estás aceptando o de qué no estás aceptando, qué decisiones buenas o malas estás haciendo, cómo lo haces y de qué manera lo haces. Nos cuesta mucho trabajo, es una realidad, porque me dirán, Alma, pues tú nos has hablado de muchos temas y más. La idea es que ustedes como que vean en partes lo que somos, para que entonces tengamos esa parte de esa conciencia y lo que somos y cómo somos y de qué manera lo estamos manejando y de qué manera estamos fluyendo. Nos cuesta mucho trabajo, por supuesto. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy complicado. Acuérdense que somos muy complicados, somos muy difíciles, nos cuesta mucho trabajo como el reconocer y aceptar lo que somos. ¿Por qué nos cuesta mucho reconocer y aceptar lo que somos? Es, en este caso puede ser desde el ego, del que
no reconozco lo que soy, o puede ser desde la parte de la autoestima, puede ser desde la parte emocional, en el sentido que tengas una situación emocional de una pérdida o que no te sientas bien o que no estés bien, ¿no? Que tú mismo no te sientas bien en muchas cosas que tienes que ver también con la parte de la autoestima, que no te sientes bien contigo. Entonces ahí es como una parte de desconexión, digámoslo así, desde tu conciencia. Porque cuando tienes esa conciencia de decir, ok, ¿qué estoy mal? ¿En qué me estoy equivocando? ¿Cómo me estoy equivocando? ¿Qué estoy reconociendo para bien, para mal? ¿Qué estoy reconociendo para las cosas buenas? ¿Qué estoy reconociendo para las cosas malas? ¿Cómo lo estoy haciendo y de qué manera me está afectando? Porque es más fácil decir, pues a mí no me importa lo que pase con terceras personas. Mientras a mí no me afecta, no pasa nada. Pero también qué te está afectando o cómo te está afectando o de qué manera te está afectando. Nos cuesta como mucho trabajo hacerlo, reconocerlo o cómo de alguna forma o de algún sentido las cosas pueden estar un poco complicadas, ¿no? Y dirías, pues es que a veces yo no sé cómo manejarlo, dirás, ¿no? O no sé cómo entenderme, o no sé cómo reconocerme, o no sé cómo hacerlo. No es tan difícil, la verdad. A veces que acuérdense que nosotros como seres humanos somos muy complicados, sino esta parte de decir desde tu interior, a ver, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Qué estoy reconociendo de mí? ¿Qué no estoy reconociendo de mí? ¿Qué estoy aceptando y qué no estoy aceptando? Por eso, esta parte de alguna u otra forma, la resiliencia que podemos tener con nosotros mismos desde en tu interior, exterior y tu entorno, pues va a ser más parte fundamental de ser más conscientes de lo que hacemos, lo que decimos, desde esta parte de tu ser, que tiene que ver con el alma. Entonces son como estas dos partes importantes del razonamiento y la parte álmica. Entonces, desde tu pensamiento, decir si estoy bien o no estoy bien, ¿no? Es como muchas veces les digo, si tú reconoces lo que eres, es como aceptar lo que estás haciendo. Es aceptar cómo estás manejando las cosas, que nos cuesta mucho trabajo, sí, ¿no? Y pero no es como esta forma de, ay, sí reconozco, ¿no? Sí lo acepto, ¿no? Es muchas veces, como les digo, de los dientes para afuera dices, sí, sí lo acepto, pero no estás reconociendo. Entonces, cuando tú reconoces, entonces ahí te vuelves más consciente. Decir, sí me equivoqué, o sí la regué, o sí no hice bien las cosas, o sí fue muy bueno la decisión, o sí fue muy bueno lo que dice, o sí, o sea, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Nuestra conciencia, acuérdense que es parte fundamental de lo que somos, de lo que manejamos, de lo que podemos fluir o no fluir, de lo que nos deja a veces o no deja, ¿no? Desde las leyes universales que podemos tener o no, ser conscientes de lo que haces, ¿no? Porque muchas veces te pueden decir, oye, es que yo decreto o hago una ley de afirmación o las cosas llegan o el universo me da, pero si tú no eres consciente de lo que estás diciendo, ¿no? Desde esta parte interior de decir, si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, entonces, ¿qué puedo hacer o no puedo hacer? ¿O qué puedo manejar o no puedo manejar? Entonces, de alguna forma, es como esta manera de hacerlo o no hacerlo. Y eso nos cuesta trabajo, la verdad, ¿no? Acuérdense que nosotros como humanidad somos complicados. Y tú internamente también eres complicado, ¿no? Desde algún punto de vista, si tienes alguna situación emocional que te esté afectando, o que no estamos reconociendo, o que nos cuesta trabajo, o que traes algún proceso emocional complicado, ¿no? En el sentido que traigas depresión, en el sentido que tengas alguna crisis de ansiedad, en el sentido que no te sientas bien, en el sentido que pues hay días que no te sientes como estable contigo, te sientes como X, te sientes como, ok, esto pasa o no pasa, esto sucede o no sucede, y cómo lo podemos manejar o no manejar. Nos cuesta trabajo, por supuesto, y a veces cuesta mucho entenderlo y mucho comprenderlo por lo que hacemos, por lo que no hacemos, por lo que decimos o por lo que no decimos. No es complicado a veces, pero a veces nos complicamos de más. Acuérdense que somos muy complicados. Pero sí es esta parte fundamental de decir cómo me puedo conectar con mi conciencia. Y la forma como te puedes conectar es reconociendo lo que estás haciendo bien. O sea, cómo puedes conectar con esta parte consciente de lo que estás haciendo desde tu interior, desde la parte álmica,
desde la parte emocional, decir qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo me siento hoy, ¿no? Lo puedes hacer día por día, no necesariamente que lo hagas todo el tiempo, pero cómo me siento hoy, cómo estoy hoy, si estoy bien, si estoy mal, si me siento bien, si me siento mal, si tengo esta parte de reconocimiento de lo que estoy haciendo o no estoy haciendo, de cómo podemos fluir o no fluir, ¿no? Desde este momento de decir, ay, las cosas están sucediendo bien para mí porque estoy tomando buenas decisiones o no están sucediendo bien porque estoy tomando malas decisiones. Y muchas veces, como les he comentado muchas veces, dejamos que el entorno, a veces le echamos la culpa al entorno por alguien que te dijo, por alguien que hizo, por alguien que, pues, a lo mejor no le caes, o alguien que está haciendo algo contra ti, ¿no? En toma de decisiones, o te insulta, o te hace. Entonces, a veces dejamos que a veces el exterior influya mucho con lo que estamos haciendo nosotros mismos. Pues eso no es tanto que te fijes en el exterior de lo que pueda pasar socialmente, que hablaremos de la conciencia social, pero sí es importante que tengas ante todo tu conciencia interior, tu conciencia del ser, lo que eres, cómo fluyes, cómo lo haces y de qué manera lo estás haciendo. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, por supuesto, porque nosotros somos complejos, ¿no? Eso es una realidad. Pero ¿cómo es esta parte conectarte? Una de las cosas es la meditación. Sé que hay unos meditan, otros no meditan, pero esta parte, a lo mejor estar 5 minutos tranquilos, no pensar nada, estar en una retrospección personal y decir qué hice bien, qué hice mal, cuáles son tus defectos, cuáles son tus virtudes, escuchar música tranquila, a lo mejor puedes estar en tu cama, en tu sillón, en un lugar que te sientas cómodo y lo único que vas a decir es, soy consciente de mí mismo, de mi ser, de lo que soy y de lo que estoy. Y eso va a hacer que como tengas esa conexión contigo mismo, que muchas veces la verdad es que no la tenemos. ¿Por qué no la tenemos? Porque siempre estamos pensando en otras cosas, ¿no? Que si el estrés, que si estás presionado, que si la chamba o el trabajo, o tu familia, que si los hijos, que no los hijos, que si tu pareja, si te pasó, no te pasó, si estás en un proceso depresivo o no. Estamos en esa situación muchas veces, pero es más ser conscientes, agarrar 5 minutos para ti mismo, que es lo que siempre les he comentado. O sea, el conectarte contigo mismo, eso te va a ayudar también a ser consciente de lo que eres, ser conscientes de la parte álmica y ser consciente de la parte racional y ser consciente de tu ser, de lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Esta parte, muchos pueden meditar, la meditación puede ayudar mucho, pero si no saben meditar, esta parte de ser como más tranquilo, o sea, no pensar tanto, ¿no? Relajar la mente. A veces no pensar, no sentir, no hacer y relajar y escuchar música tranquila, la música que les puede conectar un poco con su ser interior o su ser, es la música de agua, por ejemplo, que hay muchos donde lo pueden escuchar, música tranquila, ¿no? Hasta medio ambiente, puede ser, no es que estén incluso en su coche o en su auto y me digan, no, pues estoy en un lugar en donde hay mucho ruido, no, pues se pueden ir a un bosque, a un parque donde esté tranquilo, que no haya mucho ruido, eso también les ayuda un poco, un mucho con la naturaleza, con estar enfocados, con estar haciendo las cosas bien y eso les puede ayudar a hacer la conciencia del ser, ¿no? Es como esta parte conectarte contigo mismo, con tu interior. Que no nos conectamos, esa es la verdad, les digo, por muchas cosas que estás pensando. A veces estás estresado, angustiado, a lo mejor tienes alguna situación de enfermedad o no enfermedad, alguna situación que te está como estresando demasiado en muchas cuestiones. Entonces, por eso es importante que puedas tener 5 minutos para ti, tranquilo, relajado, y entonces agarrar esta parte de escuchar esa música y decir, soy consciente de mí mismo, de lo que estoy haciendo bien y de lo que estoy haciendo mal. ¿Cómo lo estoy haciendo y de qué manera lo estoy haciendo? Y entonces eso va a hacer que tengas la conciencia de tu ser. Y poco a poco vas a ser consciente de lo que estás haciendo bien, de lo que estás haciendo mal, de lo que puedes hacer real o no real, ¿no? De qué estás tomando decisiones adecuadas o no adecuadas, qué estás haciendo bien o no. Es como esta parte de decir, ok, me estoy autoanalizando, si lo quieres llamar así, ¿no? Porque a veces es importante que te autoanalices.
que eso no sucede muchas veces. Es más fácil que sea un exterior que te diga las cosas, a un interior, ¿no? Por eso es conciencia de tu ser, porque es la parte interior de ti. Y el arcángel que te puede ayudar en esta parte de la conciencia es el arcángel Gabriel. Y él te dice, mientras seas consciente de ti, serás consciente de tu ser. Mientras conectes con tu alma, conectarás con tu conciencia. Entenderás lo que eres, entenderás quién eres y entonces conectarás con tu conciencia del ser. Entonces lo que te dice, si tú te conectas contigo mismo, conectarás con todo. Que nos cuesta trabajo, por supuesto, pero lo pueden hacer en cualquier momento, relajado, en un momento, incluso si tienen mucho ruido en sus casas o en su trabajo, pueden irse un día tranquilos, a lo mejor se estacionan, vean que no hay mucho ruido de autos y demás, o pongan música un poco alta en volumen y relájense en su auto. No sé si a lo mejor estoy en mi lugar, a lo mejor hay lugares seguros para cada quien. Puede ser su recámara, puede ser su oficina, puede ser su despacho, puede ser su sala, puede ser su recámara. Todos los seres humanos tenemos como lugares seguros en algún lugar que tengamos. Sé que en esta situación están pasando muchas cosas a nivel mundial, pero estar conectado contigo mismo te va a ayudar a entender tu conciencia del ser, ¿no? Conectarte contigo, que eso nos cuesta mucho trabajo. Creo que una de las cosas importantes, si nosotros nos conectáramos con lo que somos realmente, con nuestra conciencia del ser, las cosas pueden cambiar de diferente forma. Tus decretos, tus afirmaciones, tus propias decisiones o lo que estás haciendo pueden ser mucho mejores. Puedes hacer más analítico o a lo mejor las cosas pueden fluir de mejor manera, ser más resiliente o ser emocionalmente más estable. Cuando eres consciente, lo que estás haciendo es conectarte esta parte álmica con tu parte de conciencia o tu parte racional para que entonces las decisiones que puedas estar tomando pueden ser bien o mal. Y el arcángel Gabriel lo que te dice, cuando conectas con tu alma, conectarás con tu conciencia. Si no conectas con tu conciencia, entonces las cosas no pueden fluir adecuadamente. Entonces hay que conectar con tu alma para que conectes con la conciencia. Y entonces podamos nosotros fluir con todo lo que tengas, ser más resilientes, tu emoción estar más estable, tu autoestima estar en nivelado y que las cosas vayan fluyendo contigo mismo, porque cuando estás estresado por muchas cosas que están sucediendo, pues no eres consciente de lo que dices y tampoco eres consciente de tu palabra, ni tampoco eres consciente de lo que pueda suceder o no pueda suceder, porque es muy fácil a veces emocionalmente ser visceral y tomar las decisiones como se tienen que hacer, pero no ser consciente de lo que estás diciendo o estás haciendo. Entonces, esta parte de reconocer y aceptar lo que eres te va a llevar mucho más fácil a tomar decisiones mucho mejores y que tú estés bien. Entonces, agárrense 5 minutos de relajación, ser conscientes con su parte interior para que las cosas se puedan dar. ¿Ok? Y entonces, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.